un poder judicial en los parámetros del Estado constitucional del derecho y que de alguna manera se mueva en una lógica pro integridad y no en una lógica pro corrupción. Y entonces, regresando al tema penitenciario, bueno, pues la cárcel, como sabemos, es un tema de coyuntura, generalmente es una política social de coyuntura que hace crecer el miedo que todos tenemos de ser víctimas, porque no hay una política global, criminal, que englobe la cárcel desde una visión de Estado global. Pero eso que existe, eso que lleva a Víctor Prado a decir que en el Perú no hay política criminal, sino criminal política hace unos años, no puede significar, yo creo, que no miremos los esfuerzos que hace el Ministerio de Justicia, por ejemplo, en diagnosticar la infracción juvenil, o los esfuerzos que hacen psicólogos sin presupuesto, por pura iniciativa y puro amor al interno concebido como ciudadano, en los programas de tratamiento desadictivo de la criminalidad sexual, o los esfuerzos que hacen psicólogos, asistentes sociales en los servicios de orientación al adolescente, en la perspectiva justamente de evitar el drama que Elena Larrauri nos plantea con mucha desnudez, ¿no? Ese proceso de carcelación, descarcelación, carcelación, descarcelación, esa ruta circulatoria sistémica que hace que cuando un joven infractor sale al mismo escenario de vulnerabilidad que incrementa factores de riesgo por exclusión, ya que eres alguien que ha salido de la cárcel, lo va a conducir irremisiblemente de regreso a la máquina de dolor. Y entonces el problema, saben, queridos estudiantes, no es necesariamente un problema teórico solamente. Claro que es muy importante ver la génesis de la cárcel, el desarrollo en el Estado moderno y cómo la idea en las workhouse, por ejemplo, era que esa masa desempleada que perjudicaba la revolución industrial desperdiciara sus energías hasta en molinos de agua que si no lo movían iban a morir. El tema detrás de la economía política que significa la cárcel tiene que plantearse por la pregunta de si es posible en el mundo contemporáneo mejorar la cárcel o no. Y ya Barata, Ferrayol y todos los teóricos contemporáneos han dicho que más cárcel no hay que contribuir a un movimiento de mayor carcelación ni de mayor edificación carcelaria, pero estamos en un escenario en que no podemos tapar el drama de que las cárceles existen, sobre todo en nuestro subcontinente, aunque también existen en los países desarrollados. Estados Unidos es el país más carcelero de la humanidad y curiosamente es el que ha borrado ya hasta el viejo paradigma de la reinserción, porque ahora en los países neoliberales más puros la utilidad misma de la cárcel es pura retribución, castigo, neutralización del preso y puro racismo, clasismo, opresión y exclusión de las personas privadas de libertad. Y entonces la pregunta sobre cómo hacer una cárcel nueva, o por lo menos una cárcel en que no se pierda la dignidad elemental de las personas encerradas, pasa por plantear el tema desde una óptica global de Estado político criminal. Por ejemplo, la tasa de agresores sexuales, que en nuestro país es sumamente alta en la transgresión juvenil. ¿Vale la pena una política de Estado orientada a hacer desadicción desde el punto de vista de la transgresión sexual? Yo digo sí. Yo digo manchémonos los zapatos. Yo emulo el trabajo de los psicólogos que en Lurigancho hacen sin plata un trabajo de naturaleza desadictiva. ¿Por qué? Porque justamente estoy consciente de que en nuestro país no hay una educación sexual elemental, básica. No hay una conciencia de género masculina que emule una forma de ejercicio autónomo y pleno e igualitario de la sexualidad.
Y por eso en el debate nuestro contemporáneo, en que una agrupación de nuestro país pretende plantearse como que se replantea con un modelo político global mucho mejor, estoy hablando del fujimorismo, ejerciendo libertad de cátedra, nos está planteando sin embargo el modelo de familia más tradicionalista que puede existir, con el movimiento Con mis hijos no te metas, que cuestiona las políticas anticonceptivas, que por supuesto cuestiona la interrupción del embarazo, que indirectamente legitima el embarazo adolescente o la prostitución infantil. Y entonces, frente a estos procesos de deshumanización y de exclusión dentro y fuera de la cárcel, es cierto, en la sociedad industrial, ya lo decía Máximo Marini, no va a ser necesaria la cárcel. ¿Por qué? Porque la ciudad va a ser cárcel, ¿no es cierto? Algunos ámbitos de la ciudad de exclusión van a ser cárcel. Pero en nuestro país, aquí en el Perú, me atrevería a decir, en América Latina, tengo una sobrina, Olga Espinosa, que es experta en prisiones y trabaja en Chile. Me atrevería por eso a decir que en América Latina sí es posible desarrollar algunas políticas, aunque fueran minoritarias, de reconstrucción del modelo democrático del interno dentro de la cárcel. Lola Niar de Castro, que no fue mi maestra, pero sí mi amiga, decía muy bien que en lo que aquí ha dicho Cecilia Toro, que cómo enseñar a vivir en libertad desde el encierro. Eugenio Raúl Zaffaroni, que sí es mi amigo, lo dice muy vívidamente en algunos artículos. Es como meter en un ascensor cerrado a una persona para enseñarle a vivir en libertad. Entonces es una lógica paradojal. ¿Cómo enseñar, no es cierto?, una vida con una dimensión de futuro, con vocación de autonomía, de libertad plena, en los parámetros de exclusión y de segregación de la cárcel nuestra? Y el tema, sin embargo, y cómo ese que va a salir de la prisión a la exclusión va a aprender a vivir de modo distinto. El tema, sin embargo, es que en nuestra cárcel no hay una política solo de un enemigo, para decirlo en términos políticos. En nuestras cárceles están las políticas de Estado, ¿no es cierto?, que van y vienen. Por ejemplo, yo conozco muy buenos diagnósticos de criminalidad juvenil, pero no conozco casi nada de plata invertida en prevención político-criminal juvenil. Estoy reclamando eso años de añares desde que era congresista. Entonces, ahorita mismo lo conversamos antes de entrar a este evento. ¿Por qué no invertimos menos, aunque sea, o buscamos otra plata para políticas desadictivas como el TAS, o como cárceles productivas, es decir, trabajo productivo dentro de la prisión, ¿no es cierto?, en vez de solo seguir enfrentando la tuburización, que sí es un problema, que duda acá. Pero si no hacemos las dos cosas, a mi juicio lo que estamos haciendo es auspiciando la asociación diferencial, haciendo que la subcultura criminal, que es el otro enemigo, ¿no es cierto?, se enseñoree dentro de la prisión. Y es que de un lado hay políticas de Estado que priorizan solo unos factores político-criminales de ejecución penal, pero por otro lado hay la subcultura criminal, a quien no le interesa la educación en la cárcel. Probablemente, Cecilia, tú sabes mejor que yo la experiencia de llevar la universidad a la prisión, o llevar la educación a la prisión. Es poco, pero es, ¿no es cierto?, como diría Vallejo, ¿no es cierto?, son heridas en el cuerpo del alma, pero se pueden cicatrizar algunas de ellas, porque el proyecto de futuro que se hace un interno que aprende a trabajar en la prisión y sale como están saliendo algunos jóvenes de Piedras Gordas, sabiendo peletería, el proyecto de vida es distinto, y por eso no le gusta a la criminalidad organizada ese proyecto al interior de la cárcel. ¿Por qué? Porque le quita, pues, en la influencia sobre los presos, le quita ese micropoder dentro de la cárcel que tiene la criminalidad organizada, porque esa aspiración a hacer otra cosa fuera de la cárcel implica la posibilidad de cortar ese núcleo tan duro, ese círculo tan dramático: cárcel, fuera, cárcel, carcelación, descarcelación. Y entonces, desde mi punto de vista, el problema de la cárcel, el problema de la utilidad reinsertadora de la jaula de personas, debe ser redimensionado desde una visión un poco más modesta.
Yo fui parte del grupo latinoamericano de criminología, crítica y comparada, con nombre pomposo. Pero éramos militantes, combatientes contra las ideologías re. ¿Saben cuándo me puse no a defender las ideologías re, pero puse un poco mis barbas en remojo? Fue cuando vi que en las cárceles norteamericanas estaban borrando todos los mensajes que hablaban de re, ¿no? ¿Por qué? Porque la cárcel ya no era nada re, pues era castigo, castigo, castigo nomás. Y lo poco re, o mal re, o bien reintegración social, como diría Barata, es decir, crearles otra posibilidad sin imponérselas autoritariamente, otro modelo de vida, como dice Mónica Granados Chávarri, en una política de ejecución penal que trate también al personal penitenciario, pero de otro lado también a los internos, para hacerlo, lo diré en términos políticos, todo con ellos, nada sin ellos, para intentar cogobernar la vida cotidiana dentro de la cárcel. Ese modelo es el que a mi juicio debe profundizarse y desarrollarse en nuestra América. Y por eso la pregunta ¿es posible humanizar algo las prisiones? Yo creo que Cecilia Toro ya nos la ha respondido. Cuando dice hay que tratar a los presos con dignidad, ¿qué nos está diciendo? ¿Es posible dignificar las prisiones? ¿Es posible hacer retroceder el populismo penal de esos congresistas? Confesión de parte, relevo de prueba, ¿no es cierto? Siempre me opuse, pero que creen, ¿no?, que aumentando más pena, creando nuevos delitos, bla, 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 va a descender la tasa de criminalidad. Pérez Guadalupe alguna vez hizo un evento donde invitó a todos los alcaldes de los distritos de Lima. Y ahí le preguntaron a los alcaldes, ¿sabes cuántos presos hay en tu gobierno local? Solo algunos lo sabían. Y todos, la mayor parte de ellos pensaban que el tema del delito, de la seguridad ciudadana siendo tan palpitante problema nacional, es un tema de la policía, del Ministerio Público, es tema de otra edad, ¿no? No tiene que ver con la vida social. ¿Has desarrollado algún programa productivo en tu distrito para los jóvenes transgresores? Yo de repente peco por ignorancia, aquí hay un representante mejor informado, pero he visto, por ejemplo, que el excelente diagnóstico de criminalidad juvenil que ha hecho en los últimos años el Ministerio de Justicia no ha revertido en políticas criminales de carácter desadictivo. ¿Para qué entonces los bellos diagnósticos? ¿No es cierto? Se tiene que revertir, pues, en políticas públicas. Por eso, ya no siendo posible ocultar la crisis carcelaria, creo que tenemos que enfrentar la problemática desde la cárcel que tenemos, pero que no queremos, como diría Pavarini, ¿no es cierto? Y desde esta cárcel que tenemos, pero que no queremos, ¿no es cierto? Creo que Mónica Granados, una investigadora mexicana, una penitenciarista frente a la que me saco el sombrero, el reconocimiento de la crisis carcelaria es el primer paso hacia su superación. Pero no puede ser solo hay crisis, hay crisis, hay crisis, ¿no? O sea, es como con mi maestro Pázara, que ya me atreví a enfrentarme a mi maestro, ¿no es cierto? Sí, pues hay crisis, pues hay corrupción, pero maestro, ya bueno, ensuciémonos un poco la camiseta, pues, en desarrollar ámbitos de integridad, con todo cariño por mi profesor, ¿no? Igualmente ¿no?, los indicadores de la crisis carcelaria, el bajo nivel académico del personal penitenciario, por cierto, no en el caso de las personas que nos acompañan esta noche, pero esa cultura del ocio y del poder en algunos servidores. Aquí me contaban, ¿no?, que hay algunos que van 4 horas nomás, 5 horas nomás y después ¡chao! ¿No es cierto? Eso es como los médicos en los hospitales, ¿no?, que están medio día y al otro mediodía se van a su consultorio, ¿no es cierto? El estado de confusión, los mecanismos defensivos frente a los superiores, el chicheñó, la autoimagen devaluada del técnico. Hay que promover técnicos como los que nos acompañan esta noche, que con la suya, desde hace 8 años, están planteando un programa de tratamiento desadictivo a los agresores sexuales, en que con paciencia, paso a paso, mariposa, les hacen, después de varias sesiones, hacer reconocer lo que el transgresor sexual reconoce difícil, pues,
porque en el fondo está imbuido en esa ideología patriarcal que cree que la transgresión sexual es algo casi natural. Y entonces esta manifestación autónoma, académica, ¿no?, esta reevaluación de operadores penitenciarios con capacitación adecuada, creo que debe ser parte de nuestra política desadictiva. Pero también hay que enfrentar la subcultura criminal, el control de la droga. Miren, disculpen que hable como profesora, mi tesis doctoral, que ya debo sustentar, pero que cada vez entra más herramientas y la postergo, me significó hacer entrevistas a los sicarios, ¿no? La criminología mediática nos quiere hacer creer que todos los jóvenes transgresores son sicarios, y sabemos que no es así. Pero algunos sicarios sí me dieron fe de detalle de cómo el Cholo Jacinto les daba clases para ser buen sicario utilizando medios informáticos, ¿no es cierto? Y ganaban mejor el que asesinaba más rápido, y entre ellos se mataban para poder recibir, ¿no es cierto?, la ganancia. Y el arte de matar enseñado por uno de los criminales más conocidos en nuestro país. Entonces, por eso el tema de la subcultura criminal debe ser parte también de un tratamiento propio, porque todos los internos no son de gran criminalidad como nos lo quiere hacer creer, ¿no es cierto?, la criminología mediática en nuestro país. Y como nos lo quiere hacer creer justamente para levantar la vieja defensa social contra todos los internos. Todos no son sicarios, así como todos no son grandes criminales. Y por eso el tema de la población penitenciaria es un tema principalmente de reconstrucción de su vida ciudadana y de creación de una identidad ligada al trabajo y a la inclusión social. Y por eso el plan de ejecución de la pena deberá parecerse lo más posible a la vida en libertad, como decía la gran criminóloga venezolana Lola Anías de Castro, para que la ejecución penitenciaria esté orientada por el famoso principio Nil Nochere, que significa la convicción de que esta ejecución no tiene otro sentido que limitarse a no dañar al preso. No quiero hablar de más, ya Linda me está mirando con ojos medio de ejercicio de poder. Pero yo quiero, ¿saben qué? Qué grato recibir mujeres como esta, ¿no? Qué grato recibir mujeres que se atreven a deconstruir en la historia del Estado moderno el papel de la cárcel. Qué grato recibir mujeres que se dan cuenta que la cárcel es un fenómeno de la economía política del desarrollo social. Qué grato recibir mujeres que comprenden y diferencian lo que fue el antiguo régimen, ¿no es cierto?, el derecho iluminista, el derecho humanista, el positivismo y el neoconservadurismo, y su utilidad draconiana y solo de castigo de la cárcel. Y sobre todo y principalmente, querida Cecilia, qué grato es tener mujeres académicamente solventes, pero que tienen intacta la esperanza. Y quien tiene intacta la esperanza, tiene también intacta la fuerza. Felicitaciones y gracias por estar aquí. Le damos pase al profesor Marcos Galván, también va a comentar el libro de la doctora Mann. Muchas gracias. Creo que es un acto de desventaja comentar luego la elocuencia de la profesora Mavila, que de hecho ha sido mi profesora de criminología cuando estaba en cuarto año. Bueno, bienvenida Cecilia, bienvenida a una casa de estudios con un sentido crítico admirable. Posiblemente es la única casa de estudios que buscó deconstruir un poco el sentido común en materia criminológica ya en la década del 80 y comienzos de la década del 90, cuando se instauró de una manera muy potente el discurso de la criminología crítica, y tenemos aquí a la profesora como una de las protagonistas de aquella época. Hablando un poco en el sentido de realidad, creo que sí es necesario deconstruir el sentido común, pero también dentro del plano discursivo. Creo que un modo de abordar
esta conflictividad discursiva radica también en buscar focalizar, en nuestro caso latinoamericanizar, el discurso y ver cuál sería el modo de adecuarlo a algunos diagnósticos globales que han intentado hacer algunos profesores o algunos autores de cierta categoría discursiva, de una autoridad bastante particular. Lo planteo del siguiente modo. Foucault es muy claro al plantear de que él realiza un diagnóstico de manera particular en la zona de Francia. Bacant hace un diagnóstico cierto, pero en Francia y Estados Unidos, y Garland, que de algún modo también tiene un diagnóstico sobre cómo es que se ha ido contextualizando en distintos momentos históricos la cultura del control, lo hace en algunas obras para Gran Bretaña y en otras para Estados Unidos y para Gran Bretaña. Creo que allí, más allá de cuestionar los discursos en sí mismo, creo que podría valer la acotación de ver de qué manera nosotros podríamos repetir esa metodología historiográfica para poder diagnosticar cómo es que ha regido el control penal en esta zona del mundo, que definitivamente, al ser periférica, al tener un modelo de constitución, de organización social más desordenado, un proceso de migraciones, de urbanizaciones, de diferencias de clase bastante marcadas, creo que también deberían tener una particularidad en el diagnóstico. Definitivamente deben haber algunas coincidencias. Cuando uno habla del hombre encarcelado, definitivamente habla de las zonas vulnerables de una determinada ciudadanía. Particularmente en un trabajo de licenciatura, en la que justamente la profesora Mavila fue una de mis jurados, traté de buscar un poco cómo es que iban las cifras carcelarias durante toda la República de Perú, y focalizando en un punto de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en el cual estábamos nosotros imbuidos en una aristocracia, estábamos imbuidos en una zona clasista, y analizamos de manera paralela la población penitenciaria, nos damos cuenta que la mayoría de esta, aquí en el Perú, estaba constituida por gente de las razas más marginadas de aquel momento, la raza indígena, bueno, la gente afrodescendiente, también la gente asiática que en aquel momento había venido, por lo cual creo que pueden haber ciertas coincidencias que de algún modo se contextualizan con el momento histórico de un determinado país, de una determinada nación, pero creo de que se necesita de algún modo adecuar a ese tipo de diagnósticos globales que intentan autores de una categoría de bastante autoridad. Viendo un poco cómo es que se ha construido el sentido común en el discurso académico jurídico, tomando en cuenta que estamos en una facultad de Derecho, creo que la mayor evidencia es que preguntar al público sobre si leer a Foucault, leer a Bentham, y no responder, creo que es la más clara evidencia de cómo se ha construido de manera hegemónica un determinado modo de problematizar la cárcel. Lo cierto es que aquí, y no me dejarán mentir, el derecho penitenciario, el derecho de ejecución penal, la preocupación